Mucha gente empieza a sentirse mejor cuando comienza a cambiar su alimentación. De repente escuchamos en las reuniones familiares o en las comidas con la familia cosas como: dejé de comer refrescos y harinas y he perdido 3 kilos en una semana. Ya no como pan y me desinflamé. Pero te has preguntado, ¿por qué pasa esto realmente? Recuerda, no siempre te beneficias por lo que agregas, sino más bien por lo que dejamos de hacer. Y esto se conoce como beneficio por omisión. Cuando una persona busca perder peso o mejorar su salud, ya sea por órdenes del médico o por alguna otra razón como estética, comienza a quitar cosas de su dieta. Empiezan quitando cosas como harinas, refresco, comida chatarra, alcohol. Y claro, comienza a sentirse mejor, pero eso no significa que haya encontrado una dieta mágica. Y probablemente cuando vuelva a reintegrar esos alimentos, como nunca aprendió a gestionarse y a usarlos adecuadamente para cumplir sus propósitos, pues lentamente recupere el peso que haya perdido durante la temporada que no los utilizó. Por ejemplo, Juan deja el refresco y en consecuencia pierde 4 kilos. Entonces él comienza a pensar que el secreto fue desintoxicarse del azúcar que estaba consumiendo. Pero en realidad no era tanto el azúcar, simplemente dejó de consumir de 500 a 800 calorías líquidas al día porque acompañaba sus comidas con un refresco o bebidas azucaradas y en consecuencia se generó un déficit calórico por omisión. Y aquí es donde pasa algo curioso, que es que la gente comienza a atribuirle el mérito de lo que logró a las cosas que quitó de su dieta y no a haber mejorado la estructura de su alimentación. Y ahí es donde nacen las frases que todo el tiempo escuchamos en las reuniones de que la harina engorda, el pan engorda, el refresco engorda, las frutas en la noche son malas, las frutas en la noche engordan. Recuerda que ningún alimento por sí solo tiene la capacidad de engordar o de adelgazarte. Lo que cambia en la mayoría de estos casos es el contexto energético y los hábitos asociados de las personas. Lo que quiero que te lleves de este fragmento de video es que la mejora no viene por la eliminación de un grupo de alimentos mágicamente, viene por la omisión de los excesos. Con los tipos de dieta, o mejor dicho, con los esquemas de alimentación, pasa exactamente lo mismo. Hay quienes empiezan la dieta keto, la dieta basada en plantas, llámese vegana o vegetariana, o incluso el ayuno intermitente. Y por fin, por primera vez, comienzan a ver resultados y eso los pone muy felices. Pero, ¿y luego? Piensan que fue por ese esquema o tipo de dieta, llámese estilo, como ustedes lo entiendan, en particular. Fue porque hice keto, fue porque hice ayuno intermitente, fue porque me volví vegano. Pero muchas veces no es solo por volverse keto o comer solo plantas o incluso no desayunar. Como empezaron a comer con cierta estructura por primera vez, entonces ocurrió que tal vez empezaron a medir porciones o incluso dejaron de picar entre comidas. Como tenían el tiempo limitado para hacer sus ingestas, tal vez no desayunaban, tal vez no cenaban, y esto ocasionó que entraran en un déficit calórico sin darse cuenta. El cuerpo como tal no entiende tanto de etiquetas, pero sí se da cuenta de cuánta energía entra y cuánta energía sale. Y luego ocurre algo, una especie de fenómeno que aún no entiendo por qué ocurre, que es que estas personas comienzan a tener resultados con su esquema o tipo de dieta que usaron y de repente comienzan a evangelizar a la gente, empiezan a recomendar su tipo de alimentación, su esquema de alimentación con todo el mundo. Y de repente entras a redes sociales y empiezas a ver a gente diciendo como tienes que hacer keto, el ayuno es lo máximo, el aceite es el diablo, las harinas son malas, los carbohidratos son el demonio, no comas avena, estás loco, las frutas son lo peor. Y sin querer, o bueno, quiero pensar que es sin querer, comienzan a convertir su experiencia personal en una especie de religión alimentaria. Ahora, el problema no es haber encontrado algo que te funcione, el verdadero problema es pensar que eso es lo único que funciona para todo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ningún esquema o tipo de alimentación es el mejor o el peor por sí mismo. Keto, ayuno, vegano, basado en plantas, flexible, todos pueden funcionar si se usan en el contexto correcto y con propósito. Y muchas veces la gente mejora no por el esquema o el tipo de dieta en sí, sino por los beneficios de la omisión. Deja los excesos, se organiza, come con más estructura, pero en el camino es probable que confundan la herramienta con la solución. Y respecto a los individuos que se volvieron o son evangelizadores nutricionales, como dicen, quien solo tiene un martillo ve todos los problemas como clavos. Y en realidad, en nutrición no se trata del martillo, se trata de cómo y cuándo usar cada herramienta. Nos vemos en el siguiente video.